La idea de hispanidad, que existe una unidad hispánica, es un proceso decimonónico que está bastante ligado a la crisis política española, a la pérdida de las colonias de manera muy importante. Yo creo que la generación del 98 realiza una serie de reflexiones, los modernistas del 98 realizan una serie de reflexiones sobre la identidad nacional española que van a influir poderosamente en la discusión en América Latina. Es realmente muy fuerte esa influencia. Yo diría que es derivada de esas posiciones. América es muy diversa y esta diversidad viene de un sustrato prehispánico que no es homogéneo, está muy lejos de ser homogéneo. Yo no puedo pensar que la manera de aprender lo que España deja acá sea igual en la costa peruana, en los indígenas de la costa peruana, que en los mapuches, de partida por la aprehensión sensual que tienen ante el entorno. Así que partamos de ese concepto. Y no es igual no solamente en términos de la herencia prehispánica que estos grupos tienen, sino posteriormente en función de los contextos que se van desarrollando, de la distinta penetración de la cultura, de la profundidad de la cultura. La profundidad de la penetración española, si es que es plausible decirlo así, tiene cierta coherencia después de 1570, no antes. Así que antes de eso hay una dispersión también en las maneras de abordar, ¿cierto?, la conquista. Entonces, si la hipótesis de trabajo es que el barroco es un todo homogéneo que va a permear lo americano, entonces no es así, por las dos cosas que estoy diciendo. Finalmente, también si suponemos también otra hipótesis de trabajo, que los jesuitas, ¿cierto?, ya desde el siglo XVII, en América van a imponer un tipo de barroco, de partida los jesuitas no están en todas partes. Y en todas partes no es lo mismo. Finalmente, también uno podría decir que lo barroco viene desde, en términos de los dispositivos de poder para generar obediencia, desde la iglesia más oficial y en connivencia, no siempre probada, con la misma autoridad española. Pero eso tampoco es así. Entonces tenemos tres perfiles distintos que no van en la misma dirección, que tienen técnicas diferentes de aprender lo sensual indígena. Entonces finalmente lo que se produce no es una homogeneidad en absoluto, nunca. No creo yo que las autoridades españolas hayan sido tan torpes para no entender esto. Primero eso, en su tiempo. Entonces la pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué posteriormente surge este mito de la América unificada en torno al barroco? Y eso sí tiene que ver con dispositivos de poder, ¿cierto?, que desde la Iglesia Católica o desde las élites locales van posibilitando el hacer entrar en dispositivos de poder de obediencia a las grandes masas iletradas e incultas. Los latinoamericanos, a los que se nos indica como primitivos, violentos y todo lo que quieran, al parecer algo sucede ahí en nuestra sensualidad que no escalamos a grados de violencia extremos. ¿Cuándo escalamos? Con los regímenes militares. ¿Y qué son los regímenes militares? Si tomamos el concepto de O'Donnell, son regímenes burocráticos militares que en gran medida se generan por la doctrina de seguridad nacional de origen norteamericano, anglosajón y por lo tanto europeo. O sea, una racionalidad totalmente ajena a la violencia barroca, si es que le queremos decir sensual, que se genera en América. Hago esa aclaración, porque si estamos hablando de los mitos, uno de los mitos es que los europeos son civilizados y que nosotros no lo somos. Y cuando uno ve la cantidad de guerras que han tenido y que siguen teniendo, yo revisaría los conceptos. Este tipo de argumentos ganó fuerza en Chile, especialmente en Chile, y quizás un poco también en Uruguay y en Argentina. Son épocas más o menos de golpes militares, de torturas, de atentados contra los derechos humanos. Y en la intelectualidad católica viene un momento de reflexión sobre por qué pasa que en América Latina, siempre que andamos buscando la modernidad, terminamos en esto, en puros desastres nomás.
Y la respuesta que se dan estos jóvenes católicos, muchos de los cuales yo conozco bien, es que hemos traicionado nuestra verdadera identidad en el fondo. Nos hemos ido detrás de los dioses de la ciencia, de la modernidad, del desarrollo, de todas esas cosas que son típicas del mundo anglosajón. Y hemos perdido de vista lo que es propio, que es la actitud más estético-religiosa frente a la vida. Y por lo tanto, cuando uno no sigue su propia identidad, sino que sigue un derrotero prestado, que no es lo propio, se está condenado al fracaso. Cada proyecto de modernización que hubo en América Latina, por lo tanto, ha sido un fracaso, sostienen estos autores. Pero esa reflexión la hacen bajo el impacto de las dictaduras, de las violaciones a los derechos humanos, y la gente que hace estas reflexiones es gente que trata de explicarse el por qué estamos en esto. Y en parte es gente que se opone también a los militares. Es curioso. Bajo un ropaje más religioso, legitiman una forma de oposición que ya no puede ser la tradicional de izquierda marxista, ¿no es cierto?, contra las dictaduras, sino que tiene que adquirir este otro ropaje. Y tiene éxito por un momento entonces. La religión católica, la Iglesia Católica en Santiago, en Chile, adquiere la calidad para mucha gente que era de izquierda antes, teorías de las dependencias, marxistas, leninistas, teorías del imperialismo. Todos ellos canalizan ahora su visión a través de la Iglesia Católica, y entonces los pensadores católicos aprovechan ese discurso para hablar de una identidad de sustrato católico aquí en América Latina y en Chile, ¿cierto?, y dar un paso importante hacia al menos una versión de identidad que es una versión católica. Nuestra cultura sería inherentemente católica, barroca. Yo creo que ahí en lo que planteas hay dos cosas. Primero, esta imagen, ¿no?, de que la modernidad, particularmente en Sudamérica, ¿no?, la modernidad es algo que siempre ha fracasado. Nunca hubo un momento de eficiencia, ¿no? Y eso tiene que ver con razones muy profundas, ¿no? Tiene que ver con una modernidad que en Sudamérica se instala sin medioevo. Y eso marca una diferencia fundamental hasta el día de hoy, ¿no? Está la idea, digamos, un poco la idea del proyecto fracasado, el proyecto trunco, ¿no es cierto? Esta idea de que todo se chinga, ¿no es cierto? La idea de la chingada, que es muy fuerte. Es muy sintomático, desde México surjan, yo digo, tres grandes referentes. Uno es el referente que hablamos, el de Roger Bartra, ¿no es cierto?, de La jaula de melancolía. El otro es el Octavio Paz, sobre todo el Octavio Paz del laberinto de la soledad, ¿no es cierto? Y hay un intento de, yo diría más reciente, de repensar la posibilidad de que sí, ¿no es cierto?, el desarrollo en el mestizaje hoy día, por efecto de un nuevo patrón de globalización, sea posible. Que yo diría que tiene más que ver con la línea de Néstor García Conclini y la transmutación del concepto de mestizaje en el concepto de hibridación. Ya no tanto la idea racial, étnica, ¿no es cierto?, tan esencialista, sino más bien la idea de que somos de aquí, pero en un mundo abierto, y estamos recreando todo lo que viene, y que más bien lo que hay son condiciones locales de recreación de lo exógeno, ¿no? Y que ahí hay un aporte, una riqueza, y que esto alimenta la industria cultural, ¿no es cierto?, que esto alimenta los consumos culturales, y que por lo tanto hay una recreación permanente de identidades que no es una mera imitación de lo externo, sino que es una hibridación de lo externo con lo local, ¿ya? Y que eso no sería disfuncional al desarrollo, sino que sería, sí, hay una forma de combinar identidad con desarrollo. Creo que está también sucediendo es que en las ciudades el asunto de la identidad es un casi no problema. Ya no es una pregunta, ¿qué es ser mexicano? No dudo mucho que la gente en Guadalajara o en Guayaquil o en Medellín se pregunte demasiado por la especificidad de su identidad. Se vive todos los días. Muchos incluso están tratando de romper con el patriotismo exacerbado que fue Latinoamérica hasta hace poco tiempo. No quieren saber nada. Hace poco el New York Times publicaba un artículo curioso en el que decía cómo las nuevas bandas de rock en México, en la Ciudad de México, cantan en inglés, tienen sus páginas en MySpace, les interesa ser como los Kaiser Chiefs y que por favor no se les identifique con la maldita vecindad. Es lo único que piden. Hay una especie de querer
queremos jugar a la globalización, si nos permiten, todos ustedes, de Bruselas a Washington, a ustedes dos, sería espléndido que pudiéramos tratar un poco de ser globales. Es un poco el sueño de paz, de ser universales. Bueno, quizás ahora se pueda, y da la impresión que se está democratizando ese sueño de paz, de ser mexicano universal. Por todos lados se nota, y se nota también en otros países latinoamericanos, sin duda. Nosotros tuvimos en América Latina un populismo de los años 50, que era un proyecto de construcción de la nación, y del pueblo identificado como la nación. Y ahí teníamos un pueblo que se pensaba como pueblo nación, un pueblo homogéneo, sector popular, en el cual todos eran bolivianos, o todos eran argentinos, o todos eran ecuatorianos, y ahí no se hacía, no se permitía en ese imaginario popular, no había un espacio para las diferencias culturales, y al contrario, había procesos homogeneizadores que se daban a partir del Estado, de la lengua, todo eso. Ese era el populismo en los años 50. Si tú vas ahora al populismo de nuestros días, al populismo, si quieres llamarle populismo, si quieres le das otro nombre, no me interesan los nombres, vamos a decir, sacar el tema, lo que está pasando en Bolivia, o lo que está pasando en Ecuador, o incluso lo que está pasando en Venezuela, tienes ahí un reconocimiento del componente étnico de la identidad popular que no existía, o no existía de la misma manera en los años 50. Es decir, claro, tú puedes decir, bueno, si vas a México, todo el arte muralista, sí, tenía una reivindicación del indigenismo, de la cosa, contra los españoles y todo, pero eso era bajo una hegemonía muy fuerte de una élite que no era indigenista, cosa que es muy diferente de lo que está pasando en Bolivia hoy, donde el movimiento indigenista ya no se deja hegemonizar, digamos, por la clase media criolla, etcétera. Y existe entonces en esta nueva ola populista, de vuelta, como la quieres llamar, no es una cuestión de poner etiquetas, un resurgimiento de identidades de componente étnico, si quieres llamar de componente casta, que no es, que paradójicamente o no paradójicamente, me parece un producto también de los procesos de modernización, no es una cuestión que simplemente sea un rescate de lo tradicional, o lo tradicional que estuvo ahí escondido y que nunca ha sido logrado, sino que se da a partir de un proceso de cambios sociales, de despertar de esas identidades a partir incluso de contactos con la globalización, del recogimiento de otros discursos que andan por ahí, de discursos de diferencias, discursos de reivindicación del étnico, o sea, un proceso que al mismo tiempo es muy moderno, eso es lo que estoy tratando de decir, y que abre las posibilidades, las condiciones de posibilidad que no existían en los 50, de esos grupos de tener un peso político muy fuerte en estos procesos, ¿no? Una cosa más, se marca mucho la diferencia entre el espíritu protestante y el espíritu católico. Marquemos otra diferencia. También los ingleses y otros pueblos tienen otro tipo de relaciones muy diferentes en su territorio que constituirá los Estados Unidos. No es el problema ni siquiera tan sonado ese de los pueblos que leen y los pueblos que no leen la Biblia, o que leen y que no leen en absoluto. No, es otra cosa muy, muy diferente. Cómo se vive del otro. Esa es obviamente se atrasa un país que es colonial. No importa cuánto oro, cuánta plata se saque de las minas, o cuánto se produzca en ganadería o en el campo. Lo que importa no es esa riqueza, sino la construcción de las bases para obtener la riqueza. Y esas son las que en determinado momento dejan de funcionar.
y convierten en un lastre aún para esos fines estrictos de producción de riqueza a un sector mayoritario de la población. Y aquí no hablo nada más del indio, hablo del explotado en México y en América Latina. Y eso tiene que ver con sociedades sumamente fragmentadas, sociedades sumamente desiguales, sociedades con un déficit democrático muy importante, pese a todos los avances, y ha habido muchos avances en los últimos 20 años de la democracia en América Latina, que hacen que la política latinoamericana se exprese en forma diferente que la política de otros países. Ahora, yo no creo que haya una forma normal de hacer política. Esta es la forma de hacer la política, estas son aberraciones, formas anormales. Cada una expresan realidades sociales, económicas, políticas diferentes. Cosas muy obvias, por ejemplo, obviamente en los países europeos, el peso de la clase obrera, el peso de las sociedades industriales permitió la creación de partidos socialdemócratas muy fuertes con una base de apoyo social obrero muy importante. La industrialización en América Latina fue mucho más tardía, un proceso diferente, mucho más limitado, hace que no se hayan dado eso en América Latina. Entonces, ¿qué tenemos? Los partidos de base popular son partidos muy heterogéneos, que si bien en algunos casos tienen, en el caso del peronismo, por ejemplo, tienen un apoyo obrero muy importante, pero representan sectores sociales mucho más plurales, mucho más heterogéneos de lo que representa un partido tradicional socialdemocrático europeo. Y eso hace que la articulación de esas fuerzas, el mantener esos apoyos, se da en clave diferente, digamos, mucho más compleja de lo que se da en sociedades en las cuales las clases sociales tienen una representación más transparente a nivel político, ¿no? Entonces, ahí se da, por ejemplo, el papel más importante al líder político. ¿Por qué? Porque el líder está siempre mediando entre esos sectores sociales que tienen intereses bastante diferentes entre sí. El papel del Estado, mucho más central en nuestros países, en América Latina, digo, que en los países de un capitalismo más temprano. ¿Por qué? Porque el Estado toma algunos de los papeles que en otros países lo tomó la burguesía industrial, por así decirlo. El control del Estado se vuelve mucho más importante. Y luego también tenemos algo que habíamos hablado un poquito antes, la compleja situación étnica, regional, las divisiones étnicas y regionales de América Latina, que de vuelta requieren todo tipo de mediaciones muy difíciles. Y creo entonces el modo de hacer política en América Latina refleja un poco esas realidades sociales, económicas, culturales, muy fragmentadas, muy diversas y muy diferentes de las europeas. Los latinoamericanistas de los años 70, que sería lo que acá se llama la generación del 68, ¿no? Necesariamente intentan retomar posiciones indigenistas, pero sin cometer los pecados del indigenismo. Entonces, esa generación, ese grupo de gente, por ejemplo, Canclini tiene un estudio en culturas híbridas bastante interesante sobre todo ese proceso, que incluye los indigenismos de toda América Latina, ¿no? Eso quiere decir que sí hay otras posibilidades, que yo lo vincularía a cómo encontrar formas de sensibilidad en el vínculo entre las culturas indígenas y lo que podría ser la herencia colonial, ¿no? La herencia, en todo caso, de España o del barroco español. Mi impresión, o por lo menos mi propio mito literario político, es la sociología latinoamericana de los 60. O sea, creo que el gran yacimiento teórico está ahí. Es decir, todo eso que se inventó en torno entre el desarrollismo jesuítico de Lovaina y las teorías del desarrollo y el marxismo brasilero oscilante entre
del padre belga Roger Beckemans hasta Fernando Enrique Cardoso, así sitúo una especie de cuenca literaria y sociológica fantástica. O sea, cuando hoy día yo leo a los norteamericanos hablar de teorías postcoloniales, nada, pamplinas. O sea, creo que en la invención propiamente mítica de la literatura latinoamericana no está en el boom latinoamericano, sino en la producción sociológica. Entonces, esa producción sociológica tiene un ribete así, una tendiente como marxista mesiánico latinoamericana, un poco, pero que no alcanza a ser barroca. Es mucho más empirista en ese sentido. Incluso en mi propia formación creo que me someto con mucho más facilidad a los relatos míticos de los indios Chamacoco y a leerlos desde en clave estructuralista y clastreciana que otro. Ahí no me reencuentro en ningún barroco posible, sino en un tipo de minimalismo y de conceptualismo indígena, pero ejemplar. O sea que, para mí, ese mito fundante en el Cono Sur es bastante problemático. Por lo menos en lo que yo hago, por lo menos en lo que yo hago, a mí no me sirve casi por oposición. Yo creo que hay líneas argumentales que no provienen directamente del barroco, o ni siquiera indirectamente, y que influyen enormemente en el discurso ya más moderno del nacionalismo en América Latina, del discurso sobre la identidad cultural y las políticas culturales. Y me refiero a las tradiciones existencialistas. Las tradiciones existencialistas que ejercen una enorme influencia, ¿no?, en las décadas posteriores a la guerra, a la Gran Guerra, y a la Segunda Guerra también. Yo creo que ahí hay una pregunta que los latinoamericanos retoman, ¿no? Una pregunta sobre la existencia, la relación entre la existencia y el ser. ¿Existe un ser? ¿Es posible descubrirlo o solamente hay una existencia nacional? Esto domina la discusión durante los años 40, 50, 60. Y ahí es donde se conecta con estas tradiciones modernistas del 98 que algo tienen también de angustia existencial, ¿no?, sobre la pérdida de sentido del ser nacional. Al perderse las colonias se descubre un vacío, se descubre una vacuidad. Yo creo que la identidad nacional mexicana está anclada en mitos. Yo creo que es muy difícil que cualquier forma de identidad en cualquier país no esté referida a mitos. Una identidad basada en un discurso científico, me parece que eso no existe o es rarísimo, o ocurre después de que se construye una identidad a partir de mitos. Por lo tanto, tenemos una realidad imaginaria. No se trata realmente de descubrir el verdadero carácter nacional de los mexicanos, de los argentinos, de los chilenos, de los españoles, de los catalanes. En realidad se trata de dibujar un mito, ¿no?, generalmente un mito desarrollado en el contorno de las fuerzas políticas y del Estado, un mito que dibuja una identidad nacional que cada vez que nos acercamos a ella desaparece, ¿no? Digamos que la identidad nacional tiene la peculiaridad de que no se puede definir. Y es una paradoja, esa es la paradoja mítica justamente de las identidades nacionales. Una posición que yo creo que Roger Bartra ha representado, propiamente posmoderna y perfectamente articulada, es que es imposible acabar con los mitos, solamente uno puede generar otros que resulten más cómodos. Yo creo que esto está muy claro en su haber generado en la idea de la neotenia, la característica neoténica del ajolote, un mito sustitutivo. Pero también habría simplemente la tarea de suspender la tarea mitológica, llamar la atención sobre las implicaciones de determinadas construcciones intelectuales y detenerse en el borde de querer
afiliarse a alguna otra construcción. La paradoja más inquietante de las identidades nacionales es que muchas de las ideas fundamentales en las que se basan proceden del exterior, son extranjeras. Y es curioso que sea esta influencia que viene de afuera, en el caso de Iberoamérica, pues viene de España, de la generación del 98, de las inquietudes por la crisis española, y son retomadas como si fueran reflexiones autóctonas. No, yo insisto que es una imagen homogénea de Latinoamérica construida quizás fuera de Latinoamérica. Quizás como todo, digamos, constructo, eso excluye ciertas diferencias que no solo son latinoamericanas, también pueden ocurrir en un contexto muy europeo, donde esa construcción homogénea está tramada por diferencias internas. Ahora, yo como latinoamericano no me siento identificado, digamos, con el resto de los países de Latinoamérica. Y uno podría incluso decir que el mismo Chile está fragmentado y seccionado en varios contextos geográficos, políticos, raciales, sexuales incluso, etc. Más bien es digamos, lo vería, digamos, como un constructo conceptual que es rebatido desde la experiencia y eso ha sido históricamente así desde los orígenes, digamos. Desde los griegos quizás, que se distinguían frente a los bárbaros, como seres irracionales, no pensantes. Entonces, me parece, digamos, que son categorías límpidas, descontaminadas y por tanto fascistas, que aluden a la pureza. A ver, yo tendría una imagen general de Latinoamérica como un continente fracturado sobre el cual se depositan niveles de modernidad. Eso. Me gusta una imagen que he leído de un teórico, Ronald Kay, que dice que América y sobre todo Chile es el choque de técnicas premodernas, modernas. O me gusta la imagen de Brasilia o Alejo Carpentier, del siglo de las luces. No somos selva, ni tampoco somos una zona exótica que, ¿cómo se podría decir?, valide, ¿no es cierto?, ciertas mala conciencia del primer mundo, sino que somos un lugar de choques entre lo selvático y lo tecnológico. Y hay que medir, digamos, ese choque, esa diferencia. Bueno, tiene que ver un poco con, en términos de características, la relación entre la modernidad, o mejor dicho, los procesos de modernización y lo premoderno. Lo premoderno ha sido incorporado, ¿no?, difícilmente, ¿no?, a los procesos de modernización, pero al mismo tiempo se ha transformado esa premodernidad en una suerte de capital cultural, ¿no? Y en ese sentido ha sido editada, ¿no? Hay una edición de la premodernidad, ¿no? Y por lo tanto esos países latinoamericanos desarrollan políticas culturales, ¿no es cierto?, imágenes identitarias en función de esa premodernidad, ¿no? O sea, por una parte, hablemos del mito, se puede verificar o no, ¿no?, pero el mito de que hay una premodernidad allí presente, y al mismo tiempo el mito de que los procesos de modernización han incorporado esa premodernidad y por lo tanto han hecho procesos culturales, ¿no es cierto?, en relación a ella. La idea de la cultura, la idea de que la cultura aquí está viva, que se la puede encontrar, yo diría que tiene en buena medida que ver con esa relación con lo premoderno. O sea, de hecho, el concepto mismo de cultura, tal como se lo ha administrado desde el Estado, tiene que ver con una resistencia o una reserva respecto del carácter catastrófico, avasallante de los procesos de modernización. Hay prácticas culturales que producen cultura, es decir, que producen masa, o sea, que hay, digamos, un paso de lo cualitativo a lo cuantitativo, o un paso, digamos, de prácticas a patrimonios, o patrimonios simbólicos, pero patrimonios al fin, ¿ya? Pero son a su vez los patrimonios simbólicos el piso a partir del cual en relación de antagonismo, de mediaciones nuevas o de lo que sea, se construyen nuevas prácticas culturales. O sea, yo creo que es de ida y vuelta, ¿ya? Yo creo que quizás lo que mejor es, o sea, yo creo que el barroco es la expresión más clara de eso. Es decir, el barroco es a partir de patrimonios culturales
mediados por un encuentro, ¿no es cierto?, empiezan a darse prácticas culturales que terminan construyendo un gran patrimonio que es el barroco. O sea, hoy día el barroco, uno no lo piensa en términos de prácticas culturales, sino de el imaginario o el patrimonio, ¿ya? Pero en su momento también fueron prácticas, a partir de identidades que se encontraron. Entonces, o sea, yo creo que, no creo que América Latina sea como pensar que las prácticas culturales, porque además sería condenarla, ¿no es cierto?, a su identidad, como si fuera algo cerrado sobre sí, que no creo que es. Es decir, yo creo que precisamente en América Latina este tipo de figuras como Lemebel, como García Canclini, como Monsiváis, etcétera, lo que muestran básicamente o lo que van son a prácticas culturales que están en permanente tensión con una tradición.